Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy estoy muy emocionado con el invitado que tengo. Es el licenciado Edric Córdoba, quien es licenciado en Derecho. Además de ser licenciado en Derecho y que tiene muy buenas cosas que contarnos el día de hoy, vamos a especializarnos o vamos a enfocarnos también gran parte del podcast sobre la reforma judicial, sobre todos los temas que han estado involucrándose o que se han estado poniendo a flote a través de esta reforma. El licenciado, digo, lo conozco porque fue mi profesor en la materia de amparo penal, en la maestría que llegué a cursar en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, para mí, pues es un honor traerlo de nuevo y poder conversar con él. Ya ahí previamente, antes de grabar, tuvimos una charla. Entonces, pues bienvenido, profesor. No, muchas gracias. Te agradezco bastante la distinción que me haces al invitarte a tu programa recién estrenado. Muchas gracias. De verdad, para mí es un honor estar aquí y se me hace muy interesante esta práctica que está haciendo tendencia en nivel nacional e internacional sobre cómo vemos el derecho y cómo usamos las redes sociales para transmitir un poquito el conocimiento del derecho. Hay una de las cuestiones, o sobre todo en lo particular, me interesaba mucho poder invitarlo porque desde que me dio digo, yo no sé si fue o fui un estudiante destacado, ¿no? ¿Verdad? Pero a mí lo que sí me impactaba cuando iba a sus clases en particular es que me llamaba mucho la atención de los proyectos que hacía, experimentos a través de amparos, o sea, me llamaba muchísimo la atención respecto a todas las cuestiones ahí que estudiaba, porque es una persona muy preparada y que, o sea, puedo decirlo, constantemente está estudiando como ciertos aspectos muy particulares. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de la materia que a través de usted implementó en la universidad, pero una de las cosas que más recuerdo cuando tuve clase con usted era sobre un experimento que empezó a realizar sobre el tema del aborto. No sé si me Sí. quiera platicar específico, porque era un tema que a mí me gustaba mucho y que me llamó mucho la atención en su momento. Y digo, tengo, si no mal recuerdo, hace unos 2 años que fue cuando me impartió la clase y Sí. hasta el día de hoy todavía recuerdo ese tema en particular. Sí, sí, la verdad, yo siempre he considerado que el derecho se tiene, bueno, ah, sigue las transformaciones sociales y creo que nuestro deber como abogado que ha estado, pues muy alejado de la práctica profesional son las investigaciones, ¿sí? O sea, decir, tengo que hacer investigación y una buena parte de eso, pues es hacer experimentos, ¿no? La investigación conlleva experimentos forzosamente. En este caso que platicas del aborto, fue un experimento que salió bien. No salió como yo lo tenía planeado, pero salió bien. Hace ya un tiempo, una de mis mejores amigas llegó un día, trabajábamos juntos en ese momento, y le digo, oye, ayúdame. Creo, le digo, que el delito de aborto, le digo, es inconstitucional. La pobre. Que claro que es, Sí, sí, ¿verdad? sí, Pero, pero en ese momento, o sea, vámonos dos. Tú te di clase hace 2 años, 3 años unos atrás, tres tres años años atrás. atrás, 3 años y medio atrás. Sí, ya sabíamos que era inconstitucional, pero ¿cómo lo atacábamos, no? O sea, tú Ujú. sabes que para atacar una norma tiene que ser, si es autoaplicativa, tienen que ser 30 días después de su entrada en vigor o de que cobra vigencia, ¿verdad? Y bueno, si es heteroaplicativa, o sea, que la autoridad te aplique la norma, que te pongas en el supuesto, pues son 15 días. En este caso, pues mi amiga, ni novio tenía la pobre, o sea, menos tenía una carpeta abierta por delito de aborto, menos No. tenía una investigación, una investigación, una carpeta abierta por delito de aborto o una causa penal. No había forma de que pudiéramos Atacar esa situación como tal. Porque no exactamente. entrábamos en el supuesto de que estaba embarazada y quería abortar, o sea, no era nada de eso. No, no era nada de eso, no estaba embarazada, no lo había hecho, no lo quería hacer. De hecho, hasta la fecha no lo ha hecho. Bueno, el punto es que logró convencerla de mis locuras. Hay criterios de la Corte que dicen que cuando una norma es estigmatizante, ¿sí? Que te discrimina, una norma que discrimina o que atenta contra la propia núcleo duro de derechos humanos establecido en el artículo primero, último párrafo, esa norma, con independencia de cuándo entró en vigor o cuándo cobró vigencia o si te la han aplicado o no, esa norma para ti puedes atacarla en cualquier momento. Ok. Estamos en presencia de ese tipo de normas, son normas estigmatizantes, ¿sí? Pero no la puede atacar cualquier persona. Ok.
Digo, antes de avanzar, Sí. ¿por qué es una norma estigmatizante o por qué se considera que el aborto pudiera llegar a estigmatizar a la mujer? En lo particular, ¿verdad? Sí, Porque son las personas gestantes que pueden llegar a... que pueden llegar. ¿Por qué? Porque atenta contra, primero, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Ahorita te cuento un poquito acerca de lo que está haciendo este tiempo sobre, incluye a Juan Gabriel y esas cosas. Ah, sí, ese tema lo quiero tocar. Este, el libre desarrollo de la personalidad en sus diferentes vertientes, ¿sí? Aparte, no lo digo yo, me parece que es sentencia de Luz María Aguilar, ministro de la Corte, dice que la concepción del aborto, como está tipificado, hace ver a las personas gestantes como seres que nada más están para producir seres humanos. Que, sí, que esa es su Que finalidad. esa es su finalidad, Así lo hace ver. exactamente. Ajá, exactamente. Y sobre todo la libertad sexual, el Así plan es. de vida, ¿sí? Que va dentro del libre desarrollo de la personalidad, pero va enfocado, el libre desarrollo de la personalidad, tú lo conoces muy bien, es un derecho que se puede fraccionar. Yo Así sé es. que los derechos son indivisibles, pero Ujú. eso no quiere decir, y lo dice alguna teoría de varios estudiosos, los derechos se pueden fraccionar. Hay derechos ¿Cómo que, es esto? por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad incluye la libertad sexual, incluye el plan de vida, incluye el derecho a la familia, cómo tener hijos o no, ¿sí? Tú tienes el derecho a tener hijos, pero puede que nunca lo ejercites, Así es. ¿sí? Eso no es una limitante, ¿sí? Ok, Estás fraccionando el derecho. Entonces, el derecho se compone de muchos otros subderechos, si me permites la expresión. ok. Pero existen otros derechos que no se pueden fraccionar, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida o lo tienes Bueno, no. o no lo tienes. Pero bueno, regresándome un Ok. poquito al tema del aborto, eh, el aborto en sí mismo, o la norma de aborto, de hecho, se corrobora cuando el Estado dice, ¿sabes qué? Te voy a permitir abortar únicamente bajo estas condiciones, ¿no? Que son viene siendo el 148, creo que del Código Penal Sí, del que son Estado. 3 supuestos excluyentes del delito. Exactamente, son tres supuestos. Esa parte, cuando agarras el código y lo lees, te das cuenta que el Estado se está volviendo un Estado paternalista. Es Ok. un Estado paternalista, o sea, En otras palabras, para la gente que no estudia derecho. derecho, perdón, a veces Sí, soy digo, como que entre abogados nos vamos a Sí, sí, entender, pero hay mucha gente que a lo mejor o va a sea, decir como... el Estado te está diciendo, es que esto está bien, esto está bien, esto está mal, ¿sí? O sea, Ujú. que abortes está mal. Pues sí, pero es mi decisión, o sea, no va con mi plan de vida, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar una licenciatura, fue una equivocación, lo que fuera, ¿sí? Yo quiero estudiar una licenciatura y no puedo, mi condición no me lo da, etcétera. El Estado no, es que está mal, pero ¿bajo qué estándares? El Estado no puede decirme, esta parte de tu vida privada está bien o está mal. No, el Estado no puede irrumpir ahí. Sí, porque incluso puede llegar al punto de que te están entrando o te están penetrando con una ideología Exactamente. de, todos lo sabemos, digo, por parte de alguna cuestión hasta religiosa de, Sí, es que el privar de la vida a un bebé es un pecado, está mal, etcétera, ¿no? sí, claro. Entonces, por ahí, por ese lado es que podemos llegar a ver la estigmatización de una vez de lo que es el Del, aborto. sí, sí, exactamente. O sea, es decir, no, es que tú no tienes derecho a decidir libremente sobre tu sexualidad. Ujú. O sea, si tú te quieres cuidar o no, no importa, pero si ya te embarazaste, te fregaste, perdón la expresión. Sí, ¿Sí? Básicamente por eso la norma es estigmatizante para todas aquellas personas que, que pueden ser gestantes. ¿Sí? ok. Esa característica la tenía mi amiga o la tiene mi amiga, toda persona gestante. Promuevo el juicio de amparo, cayó en un juzgado de distrito, previenen a mi amiga para que bajo protesta de decir verdad, bueno, dijera si tenía una carpeta de investigación o una causa penal por ese delito. Bajo protesta de decir verdad, mi amiga contesta el escrito que no, continúa el trámite normal, al final sobreselló el juzgado de distrito, Porque no se encontraba en el supuesto exactamente porque la norma no se la habían aplicado, o sea, no había un acto de aplicación y si fuera autoaplicativa, pues estábamos desfasados de tiempo. de tiempo. ¿Sí? Y claro que no concordamos con eso. Nos vamos al tribunal colegiado a revisión.
El tribunal colegiado levanta el sobreseimiento, estudia a fondo lo que le estoy diciendo Ok. y me dice el tribunal colegiado, espérame, es que efectivamente, o sea, tienes razón, la norma es estigmatizante y tienes razón, no puedo, cuando la norma es estigmatizante, la violación se da continuamente, nunca podemos dejar de contar los 30 días. Sí, no cesa, pues. Exactamente, esa estigmatización no cesa. Entonces, el amparo se puede interponer en cualquier tiempo, ¿sí? Ok. En cualquier momento, siempre y cuando pues, se reúnan los requisitos. Levanta el sobreseimiento, estudia, concede el amparo para efecto de que a mi amiga ni en lo presente ni en lo futuro le fueran a aplicar esa norma. Ok. Y no solamente eso, condena al Estado de Chihuahua, al Ujú. Ejecutivo, a que si mi amiga necesita llegar a practicarse el aborto, pueda hacerlo en las instalaciones del Hospital Central, bueno, del Instituto Chihuahuense de la Salud, a cargo del Ejecutivo, Ok. siempre y cuando el aborto sea dentro de las 12 semanas, siguiendo precisamente los parámetros de la Suprema Corte. Posteriormente, me parece ya, eso creo que ya lo leía en una nota, salió un caso similar a que se Ujú. estaban tramitando muy como a la par porque fueron meses de distancia. Ok. El segundo amparo, que ese sí no supe quién lo promovió, es con efectos generales, me parece. Me llamó mucho la atención porque fue con efectos generales. La verdad desconozco la sentencia, pero fue el mismo tribunal que resolvió los dos. Por eso me llamó la atención. ¿A qué te refieres con efectos generales? No desconozco el amparo en sí, Ok. pero por lo que leí en los medios, Ujú. se supone que el estado de Chihuahua está obligado pues a practicar los abortos de aquellas personas que se encuentren y que quieran realizarlo. No por el amparo que yo promoví, por un amparo muy Distinto. similar, ajá, porque atacaron también la norma. Ok. Yo porque lo vi en los medios Ah, y ok. me llamó mucho la atención porque fue el mismo tribunal que resolvió el de nosotros Ujú. y fueron, no sé, 2, 3 semanas, pone un mes, 2 meses máximo de diferencia de una Entre uno y sentencia a otro. otra. Sí. Y Ok. justamente el estado de Chihuahua peleaba que no podía tener efectos generales. Ok. Ahorita ya no podría tener efectos generales con la reforma constitucional, pero en ese Sí. momento sí, sí se lograron los efectos generales. Creo, hasta donde yo me quedé, la verdad ya le perdí la pista. Ok. Sí, digo, hay muchas cuestiones que a mí me interesan mucho sacarle provecho porque otra vez es alguien que, si bien digo, hablo en lo particular, ¿no? Uno, o por lo menos yo atiendo los asuntos que me llegan y es como, ok, hay que irnos por este Ujú. caminito, etcétera, ya vemos la cuestión de cómo solucionarlo y todo. Pero la realidad de las cosas es que sí, nos falta muchísima investigación, es decir, hacer como coloquialmente decimos, hacer trabajar la maquinita para que los que tienen en su poder en su poder o las manos para poder llegar a resolver esas cuestiones que a lo mejor no se han tocado porque no ha existido el supuesto exacto en cuanto a una situación en particular, pues no lo analizamos, pero esa cuestión sí es bien importante en cuanto a hay que hacer a los que tienen el poder de poder resolver esas situaciones, pues hacerlos trabajar porque tanto nos puede beneficiar como a una persona en lo particular, Claro. como posteriormente ya a través de esa investigación, a través de esos experimentos jurídicos, podemos llegar a resolver cuestiones para muchísima gente que a lo mejor ni llegamos a conocer. Pero en sí, pues otra vez, el abogado está para hacerle un bien a la comunidad entera. Entonces, eh, N- Necesitamos transformar socialmente, necesitamos hacer las transformaciones sociales desde un punto de vista jurídico. Y ujú, las transformaciones sociales no van a venir solas. O sea, hay que agitar, como bien dices, la maquinaria del Estado y decir, espérame, te estás equivocando. Oye, te estás equivocando. Sí, y esa parte creo que sí está un tanto olvidado por los abogados. sí, O sea, realmente son muy poquitas las personas que tienen como que esa parte de experimentación. Pero creo que hay mucho campo para estudiar y sobre todo para mejorar. O sea, es una forma o es un mecanismo de mejora social. sí. Sí, Dios, sin duda. Hay otra cuestión que ahorita llegamos a platicar antes de la grabación y me estaba comentando sobre una materia en específico que se la trajo desde España y que ahora está implementada en el plan de estudios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es donde usted trabaja, donde usted da clase. Cuénteme
qué materia en específico se trajo de España, porque hay muchas cuestiones muy interesantes que ver sobre en esa en particular. Eh, eh, la verdad es que la generación con la que me tocó irme de intercambio fuimos la primera generación que cursó y que la universidad equivalidó la materia de derecho a la libertad religiosa. Ok, Diría George Jelinek, que es el primero de los derechos que el hombre reclama al margen del poder. Es el derecho más íntimo que tenemos. ok. Y no sé, la verdad creo que esto puedo especular un poquito, pero casi creo que somos la única universidad en el país que lo tiene. Y fue precisamente porque me tocó traérmela de España, o sea, me tocó irme a España y traérmela y la implementación de la facultad, en la Facultad de Derecho. Y ahorita como maestro, bueno, pues me tocó apoyar con el rediseño de esa materia en específico, adaptado ya al sistema jurídico mexicano e interamericano. Ok. Pero precisamente está muy interesante esa materia. Porque digo, uno, cómo fue el proceso ese o qué le llevó a llamar la atención cuando fue a España y que dijo, sabes que esta materia la tengo que poner sí o sí en la universidad. A mí me gustó mucho el contenido de la materia. Mucho, muy Ok. padre. La verdad es que se enfocan en un derecho que todo mundo ejercitamos, indirecta o de manera directa o de manera indirecta, Ujú. y que no nos damos cuenta. Lo padre de la universidad en la que estudié en España es que hay una materia por cada derecho humano. Ok. O sea, yo llevé 3 materias Ujú. y nada más una era un derecho humano, porque las demás pues ya estaban más de corte pues europeo, Ah, muy bien. ¿sí? O sea, Digo, más, aplicable allá. ajá, aplicable allá. Si bien las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos van a ser orientadoras para el sistema y tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte las han utilizado, pues bueno, no me iban yo tampoco a traerme una materia muy específica de allá. Me, me toca la suerte de que quien me da la materia o quien nos imparte la materia es la doctora Mercedes Frial Linares, una eclesiástica muy reconocida. Ok. Y él, la verdad no recuerdo el nombre, pero es uno de los constitucionalistas más influyentes de Andalucía, quien me dio la materia. La materia está dividida en 2 partes. Sí, está dividida en 2 partes. La parte constitucional, ¿sí? La Sí. parte de qué se integra, cómo se integra el derecho, ¿sí? Ok. Y allá en España es la parte eclesiástica, porque el sistema español permite, es muy diferente al mexicano. El sistema español, ahorita como te comentaba, una parte de tus impuestos puedes irlo a donar, lo que pagas al SAT a lo mejor, Ujú. el ISR, una parte de tu ISR, si tú quieres, lo puedes donar al mantenimiento de la Iglesia Católica. Ok. Algo que claramente aquí en México no Exactamente. pasa. Igual, si te casas por la Iglesia Católica, puedes ir a pedir al registro civil español que te hagan el acta de matrimonio de civil, nada más con el acta de matrimonio católico. Ok, que no es como aquí en México, que Exacto. uno pues hace dos bodas, ¿no? Incluso hasta para hacer más pachanga uno lo divide. Sí, Primero vámonos a casar al civil y ahora sí a la iglesia a al, casar. sí, Cosa que exactamente. allá con una sola se Con un, pudiera como ratificar de alguna manera, ajá, es o como, lo podemos ver así. sí, algo Ok, así. Entonces, pues obviamente hay diferencias muy grandes entre lo eclesiástico allá y pues cómo se maneja el derecho a la libertad religiosa aquí en México. ok. Entonces, platicando con el secretario académico de la facultad, con el director de la facultad, l- la verdad me interesó mucho la materia desde siempre y ahora que fue el rediseño de los planes de estudio de todos, Ujú. me senté y les presenté un proyecto, les gustó mucho. El proyecto está igual, respetando la forma original de España, está dividido en dos, la parte constitucional y convencional, lo tengo que decir también. Y la otra parte, como no me aplica el derecho eclesiástico, como Sí, lo aplicaría en España, me traje, o a lo que hacemos es estudiar asuntos, llevar a los muchachos a que estudien los asuntos más importantes del ok, derecho a la libertad religiosa, que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ok. y la Corte Interamericana. O sea, la mitad del curso, las primeras 8 semanas, soy yo el maestro, soy yo el que les expone, esto es el derecho, en esto consiste, estas son los limitantes, como todo derecho humano. Ok, ya pasamos esa mitad, ahora sí, resuélveme este caso.
Ok, eso está bien interesante. Digo, hay una cuestión que ahora sí la mayoría de las personas a lo mejor pudieran tener conocimiento. Por ejemplo, los famosos casos o en específico de las personas que tienen esa religión de ser testigos de Jehová, perdón. Ujú, En cuanto a que ellos su dogma no permite las transfusiones de sangre ujú. por cuestiones que ellos, digo, no Religioso. sé, sí, religiosa. Me imagino que ese es uno de los primeritos asuntos que llegan a ver Sí, en la segunda parte del en la curso. segunda parte de ya cuando van a resolver casos. ¿Cómo está integrada? Digo, ya me imagino que hay sentencias, ya hay resoluciones acerca sobre qué se debe priorizar, ¿no? Si la religión, si la integridad física, la vida de la Ujú. persona, etcétera, la ponderación de derechos humanos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué cuestión o en específico sobre ese asunto se llega a platicar, se llega a debatir en clase? Bueno, regularmente yo primero dejo que ellos debatan, ¿Ok? ¿sí? Y después, de una vez que debaten, todo el mundo está convencido de que sí hizo bien el Estado. Ujú. Mi pregunta es, sí, nada más que el Estado no se percata del trasfondo que fue hacerle la transfusión a la niña. Ok, digo, antes de... ¿Por qué dices que sí estuvo bien el Estado Ah, en bueno, cuanto a qué? es una niña, los papás no quieren que le hagan una transfusión sanguínea. ¿Ok? Sí, fue aquí en el estado de Chihuahua, de hecho. Ok. Su procuradora su procuraduría del DIF toma la tutela de la niña y ella Ujú. autoriza la transfusión sanguínea. Los papás son los reclamantes, o sea, son los quejosos en el amparo, porque Ok. no quieren que le hagan la transfusión sanguínea a la niña. Ok. Entonces, la corte, de hecho fue Arturo Saldívar, el ministro, el hoy ministro en retiro Arturo Saldívar, hace hace esa ponderación. Hace, dice, a ver, ¿qué hizo el Estado? O sea, revisa la actuación del Estado. Ujú. Porque el Estado lo que hace es meterse a la familia, ¿sí? No es otra cosa más que meterse y sustituir a los papás para la toma de decisión, ¿sí? Sí. Llega un punto donde los doctores dicen, es que era necesario la transfusión para salvarle la vida, ¿sí? Sí. Pero posteriormente vuelven a hacerle otras transfusiones cuando ya no era tan necesario a la mejor. Entonces, creo yo, o sea, con Ujú. independencia del sentido de la sentencia, que es una sentencia muy rica en cuanto a derecho, muy, muy rica, y sobre todo derecho a la libertad religiosa, Sí. pero creo que tenemos que estudiar a fondo si realmente fue la actuación menos gravosa que tenía el Estado, por así decirlo. Ok. La primera vez está bien, o sea, no tengo problema, pero posteriormente, Ok. ¿Qué tan necesario ¿qué tan era necesario? otra vez la intervención del Estado Exactamente, para suplir las decisiones que pues que f- están en el en, núcleo familiar, ¿verdad? exactamente. Ahora otra cuestión. O sea, les digo, es lo que a lo mejor no vemos. Tenemos el resultado en la sentencia en la mano, pero no vemos qué pasa después de la ejecución de la sentencia. Tengo la sentencia en la mano, sí, pero ¿qué pasa cuando la niña regresa a su comunidad religiosa? Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la ¿Cuál es consecuencia? la consecuencia? Sí, de haber infringido Una norma una religiosa. norma religiosa que... Exactamente. Y esa parte no la prevé la sentencia. Ok. No sé si me... Sí. O sea, ok, sí, ya le salvaste la vida. Sí, pero debes de ver el antes, durante y después Pues sí, claro. de qué tanto le va a llegar a afectar o cuáles son las consecuencias posteriores a lo ya ocurrido. Ajá, de hecho me llama mucho la atención. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se está estudiando un asunto muy interesante de si los menores de 12 años, nada más que ya no le perdí la pista, la verdad, tienen la capacidad, por así decirlo, Ujú. para poder solicitar la eutanasia. Híjole, que ese es un tema bien fuerte Sí, o sea, y bien complicado. sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no se trata de otra cosa más que ponderación de derechos. Sí. Y en este caso en específico era una niña. Y en Ok. este caso en específico, ¿qué pasa si, seamos sinceros, y no es una religión en específico, sino la religión es, por lo regular, cuando en una religión, al menos en la que yo estoy,
si no sigues las pautas, te van segregando. Así es. Entonces la niña, desconozco, la verdad tengo mucha curiosidad de saber qué pasó con ella, si fue segregada, si no. Es especulativo, Ujú. pero pues ya no cumplía con lo que marcaba la religión. Pero también un límite al derecho a la libertad religiosa es la salud. Sí. O sea, no puede estar por encima mi creencia religiosa de mi Por... salud. Exactamente. Lo mismo lo vimos en pandemia. Por eso cerraron los templos. Sí. Fue un límite al derecho a la libertad religiosa. Porque no todos los derechos humanos son... O bueno, Nadie, no son absolutos, pues. exactamente, Tienen todos tienen limitantes. límites. Exacto. Lo mismo es, o sea, a ver, por qué no se promovían amparos en contra del cierre de iglesias? ¿Por qué? Por Porque es más importante en ese momento de nuestra historia preservar la vida. salvar la vida, ¿sí? Que promover que vayas a la iglesia. Sí. Por eso en esta situación tenemos que ver, cuando hablamos de ponderación de derechos, exactamente qué derecho, cómo puedo limitar el derecho y si es válido. Ok. Le digo, no estoy en contra de la sentencia, se me hace una sentencia muy buena, muy bonita, pero está interesante el trasfondo, porque vuelvo a lo mismo, estamos hablando de religión y es la cosa más íntima y o personal que tenemos. Sí. Ahorita también llegaste a tomar o al principio de, de la entrevista dijiste que traes un proyecto, un estudio sobre que involucra a Juan Gabriel y al El, libre desarrollo de la personalidad. ¿Eso cómo está? Eso sí no me lo has contado. ¿Qué es lo que implica? ¿Cuál ah, es? Porque me llama mucho la atención. la verdad es que es un artículo que espero se publique para finales de noviembre. Ok, Lo construí con varios maestros de la facultad. Bueno, un maestro de la facultad y un maestro de la Facultad de Economía Internacional. ok. Yo siempre he dicho, bueno, el derecho a al libre desarrollo de la personalidad no se encuentra del todo positivizado en nuestro sistema, ¿no? Lo menciona únicamente el artículo 19 constitucional cuando habla de los delitos de prisión preventiva oficiosa y dice abajo que los que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, Exacto. ¿sí? El último Sí, en pedazo, el último renglón el casi. último renglón. Eso es lo que vamos a encontrar en la Constitución, ¿sí? La Corte ha sido muy enfática al construir ese concepto, al decir son libertades residuales. La Corte no lo hace hasta 2004. No, 2008, perdón. La 6/2008 es un amparo directo en revisión. No me acuerdo quién es el ponente, pero es un amparo. No, es un amparo directo, no es en revisión, es un amparo directo. Y es de 2008. ¿Sí? Estamos, o sea, Sí. desde 2008 la Corte dice existe. ¿Sí? De un No, no está expreso, positivizado, pero se pero aquí infiere. existe. Exactamente. Es como la vida, tampoco está expresa en la Sí. Constitución. Y mucha gente, por ejemplo, cuando daba la clase constitucional, yo les decía, ¿cuál es un derecho fundamental? Y me decían, la vida. Y yo, pues fíjate que no, No, sí. léete toda la constitución Y y me dices, en ningún lugar vas a ver que expresamente establezca que se debe proteger o como tal va a venir una expresión sobre la la vida. vida, no. No la vas a encontrar en la constitución. Eso puede ser una norma negativa, por ejemplo, Ujú. la prohibición de la pena de muerte. Así es. Pero bueno, pues Sí, regresando digo, al... No, no, pero sí, o sea, sí, o sea, la... como tal no lo vas a ver. no, no lo vas a encontrar. Igual pasa con este derecho. Ujú. Este derecho, la constitución alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, es la primera constitución que lo reconoce positivamente, que lo establece en el texto constitucional. Pues obviamente por pues, los hechos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, Todo el mundo los conocemos. Pero México no lo hace hasta 2008. Yo infiero, y mis demás colegas también, los autores del artículo, que Juan Gabriel lo escribió en una de sus canciones en 1994. porque, a ver, Hay una, hay un libro, hay un disco de 1994 de Juan Gabriel que se llama Gracias por esperar. ok, Y dentro de ese disco, el primer sencillo va a ser Pero qué necesidad. ok. La canción de qué necesidad, Sí, me imagino que sí, sí, la has sí, 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 escuchado, ¿no? ya sé cuál. Ajá. Esa canción tiene todos los verbos rectores
del libre derecho, del libre desarrollo de la personalidad. Ok. Todos los, ¿Cuáles serían los verbos rectores? voy a Ok, buscar pues tantito, dame 2 segundos sí, va a la googlearle, Sí, sí, sí. El, no la va a cantar, pero recítala. pero ándale. Mira, no hay, dice Juan Gabriel, no hay nada como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin pena. Y dice, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ujú. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Uno de los problemas que enfrenta este derecho son las terceras personas que me lo irrumpen, Ok. ¿sí? Ellos le frenan. Ujú. Todos esos, el hecho de bailar, de reír, de eso, cuando lo hacemos, ejercitamos el libre desarrollo de la personalidad. El caso ELF, el primer caso que estudia el Tribunal Constitucional alemán para definir este derecho. Ujú. A ver, una pregunta. ¿Existe el derecho humano a viajar? ¿O tú tienes el derecho a viajar? Pues quiero creer que sí. ¿Y dónde está? No lo vas a encontrar. Digo, va, porque mucha gente va a decir, no, pues es que está el derecho a libre tránsito. No, Pues sí, pero, no es lo mismo. pero no implica eso. Exactamente. Bueno, el caso ELF es precisamente, estudia un señor que le niegan el pasaporte. Me parece que le niegan el pasaporte, algo le niegan y no puede viajar, no puede salir. Ok. Y él ejercita y dice, pues es que me estás violando mi derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, yo quiero viajar. Y el tribunal dice, No. pues, pues es que no tienes la prohibición de no hacerlo. Sí tienes el derecho a viajar, Ujú. ¿sí? Pero ¿dónde lo meto? O sea, pues en el libre desarrollo de la personalidad. Ya hay precisamente, ya la Suprema Corte, 50 años después, dice, es que son todas aquellas libertades residuales. Todas aquellas Ok. libertades no positivizadas, como el libre tránsito, la libertad de prensa, todas esas libertades que están positivizadas, que se Ujú. encuentran expresadas en el texto, van a entrar en el libre desarrollo de la personalidad. Y a ese Ok. derecho me va a llevar el hecho de que yo me haya puesto esta camisa negra y este pantalón. Y lo ejercité. ¿Por qué? Porque yo me quería ver así ahorita. Sí. Y no nos damos cuenta de lo que estamos ejercitando. Entonces, Juan Gabriel, todos esos, a ver, no hay como la libertad de ser, pues de ser quien, yo, Yo. como quiera, Sí. ¿sí? De amar. El libre desarrollo de la personalidad, vamos a encontrar precisamente ahí la libertad sexual, vamos a poder hablar acerca de los derechos LGBTIQ, todas esas cuestiones las vamos a englobar ahí, Porque otra vez se puede fraccionar. porque se puede fraccionar, exactamente, es un derecho fraccionable, Ok. no divisible, porque los Ok. derechos humanos son indivisibles, Ujú. lo dice el texto constitucional, son fraccionables. Sí. Yo lo ejercito o no lo ejercito, ¿sí? Toda la canción de Juan Gabriel dice, es que, o sea, está triste porque los papás de esta persona le dicen, no, es que déjalo, o sea, no te conviene, no esto, y él lo que quiere es verlo, me imagino, verlo feliz Ujú. y no puede. Entonces, todos estos verbos, todo lo que Juan Gabriel eh, explica, o todo lo que Juan Gabriel expresa, Sí. no es otra cosa más que no es otra cosa más que refleja la realidad de finales del milenio pasado. No es coincidencia que el disco sale, no digo que Juan Gabriel lo apoyó, no, sino el arte como una parte de la expresión social. El arte siempre Sí. a través del arte vamos a ver cómo vivía la sociedad en un determinado Sí, al tiempo. final el arte es la expresión de lo que se estaba viviendo en el momento. Exactamente. En 1997 llega la primera mujer lesbiana al Congreso. Ujú. En 1998 empieza la sociedad a pugnar por el medicamento para el VIH. Son muchas cuestiones que no es otra cosa que si lo relacionas te da para decir, hagan hijo. No digo que Juan Gabriel lo escribió porque lo quería escribir. Yo digo que no sabía que estaba, Está expresando la realidad de está ese expresando momento. la realidad y no era otra cosa más que exigir ese derecho. Sí. O sea, esa parte, Ok. sí, o sea, Sí, está bien interesante. sí, o sea, es que realmente, o sea, esa parte no es otra cosa más que, hagan hijo. Sí, Pues digo, sí, o sea, realmente, ¿qué es lo que quiere? Pues no quiere otra cosa más que lo dejen ser, o sea, que lo dejen estar con su ser amado. Muy probablemente, no quiero meterme en la vida personal de mi divo, pero pues
O sea, muy probablemente pudo habérselo compuesto un chavo, ¿no? A un muchacho. Ujú. Diría él, lo que se ve no se pregunta. Pero Es en correcto. esa sociedad, de ese momento, No lo permití. no lo permitía. Ok. Y creo que esa parte, y tú me conoces, trato de hacerlo como docente, o sea, trato de buscar las cosas para que se les quede grabado y puedan, o sea, ok, ya, me acuerdo que es por esto, y ya tienen ahí Sí. al menos la La idea, idea, ajá, por lo menos. ya tienen ahí la vaga idea. La verdad, soy fanático de Juan Gabriel. Cuando escuché La la canción canción. y estaba leyendo sobre el libre desarrollo de la personalidad, dije, ¿será acaso que se refería a esto? No sé, al rato voy a hacer la de que la costumbre como fuente del derecho y Juan Gabriel, alguna de esas cosas Sí. que se me van ocurriendo. Pues bueno, como le dije, en cuanto lo tenga, yo quiero ser el primero que lo El, lea porque se me hace muy, muy interesante. Le digo, hay cosas que, y lo he compartido con los abogados con los que trabajo. De repente, uno, digo, siendo abogado, uno está pensando en la lela o dices, es una, digo, perdón la expresión, pero dices, es una pendejada, pero dices, ¿y si sí pega? Y si, oye, y si sí es cierto. Y de una idea que te, te surgió de la nada, haces algo impresionante en el mundo del derecho, en el mundo jurídico. ¿Sí? Entonces, digo, hay cuestiones bien importantes y esta es una, digo, dices, ay, pues es una estupidez que de una canción. Pues sí, no, es que de una canción ve todo lo que se puede llegar a desarrollar y que Sí, incluso puede llegar a un texto constitucional o a una ley secundaria, etcétera, por una canción. por una canción. Sí, no, claro. O sea, y es que a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, el derecho no está peleado ni con el arte ni con ninguna otra ciencia. O sea, simplemente yo qué es lo que hice, agarré la realidad social de 1900, no, de la década de los 1990, veo que Juan Gabriel está tratando de expresar algo y veo cómo la sociedad va empezando a cambiar. Ujú. No por nada tenemos en el 2000 un cambio de la hegemonía del partido único, ¿no? Sí, De la persona titular del Ejecutivo, ¿sí? sí. Vemos la transformación social que se estaba gestando y que desde la óptica de un artista, perdón, la estaba reclamando. No es otra cosa. Sí. Ahí, digo, hablando de entes únicos, de transformaciones. Yo sí, porque otra vez, yo incluso hasta pensando en lo que hemos estado viviendo aquí hoy en México, lo que se está viviendo es algo que no habíamos visto, es algo que a mucho, otra vez digo, puede ser miedo por la ignorancia, por tratar de especular o tener un escenario incierto en nuestro país. ¿Nos vamos a convertir en Venezuela o no nos vamos a convertir en Venezuela, profesor, con esto de la reforma judicial? Uno, ¿cómo vio primero el plan original, la propuesta original sobre la reforma? Y bueno, sobre ahí nos vamos, Sobre ahí nos vamos, sobre ¿no? ahí nos vamos en el tobogán. No sé, contestando tu pregunta, no sé si nos vayamos a convertir en Venezuela. Lo que te puedo decir es que cuando llega Chávez al poder, tiene algunas similitudes con esta reforma judicial. De hecho, Venezuela fue condenado por la Corte Interamericana, justamente ahora que está tan de moda esta parte del Tribunal de Disciplina De Judicial. disciplina. Precisamente Venezuela tiene algunas sentencias pendientes por un tribunal muy parecido al que nosotros queremos implementar o nos quieren implementar desde la federación. No es, entre muchas inconsistencias, si bien la Corte Interamericana ha establecido que se necesitan órganos de control en el poder, en los poderes judiciales. Porque es necesario, digo, Sí, sí, no, como, tampoco sí, nos sí, destapemos la realidad de que no hay jueces corruptos, de que no, no hay personas mm, que tienen familiares ahí, digo, no, es una realidad, sí, esa es la verdad, claro, pero se tiene que ajustar a estándares. pero se tiene que ajustar. Sí, o sea, se tiene que ajustar a estándares. Ahora, así rápidamente, el hecho de que un poder, ¿sí? Vaya a postular a los demás, otros, pues a los candidatos, no sé, a los candidatos a Hacer, magistrados del Tribunal de Disciplina, irrumpe con la independencia judicial.
cuando un órgano, dice la Corte Interamericana, siguiendo precisamente al Tribunal Europeo, un órgano de justicia o de disciplina eh, judicial, de un órgano administrador, como el Consejo de la Judicatura, como el nombre que le quieras poner, no puede tener inferencia a los demás poderes. ¿Por qué? Porque se rompe la independencia, mucho menos para el momento del dictado de la resolución ¿Y la imparcialidad? y la imparcialidad. Exactamente. Y el, dere el derecho a una independencia judicial es un derecho humano. Y tenemos ese derecho humano, tiene dos vertientes. Uno es la inamovilidad como una garantía para el juzgador. ¿Sí? La inamovilidad como garantía quiere decir, yo puedo dictar mi sentencia, me valen sorbetes si me estás presionando, ¿no? Sí, o sea, porque precisamente te vas a quitar esa presión Sí, de, oye, pues es que si dicto esto, pues me pueden quitar. exactamente, Pero si no tienes esa presión, ok, puedo actuar de manera objetiva y exactamente, le guste o no les guste, esta es mi consideración como tal. Si no les gusta, bueno, hay recursos, están los recursos para poder combatirla. exactamente. Pero, digo, poniéndolo en peras y manzanas, es como si no sé, el jefe le dice al de RH, oye, ¿sabes qué? Revísame porque este güey Sí, puso un plan que va en contra del mío. sí. Y el de RH, pues, ¿sabes qué, mijito? Nada más que al jefe no le gustó. Bye. Ajá, Pues, cabrón, pues, los siguientes que van a hacer, ¿no? Pues, pues ¿sabe lo qué? que usted me diga. Oiga, jefe, yo tengo esta idea, pero lo que usted me diga, su idea eh, es la más fregona. sí, exactamente. O sea, ¿Eso va a pasar? eso va a pasar. O sea, sí, o sea, realmente eso, porque se rompe ese principio de independencia, ese Sí. derecho de independencia judicial. Se rompe y es muy peligroso. O sea, realmente, por ejemplo, quien habitaba el Palacio Nacional el sexenio pasado decía, vamos a ser el segundo país en el mundo que elige a sus autoridades judiciales. Sí, güey, nada más que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2023 hizo una visita in loco a, a Bolivia. La visita in loco, palabras más, palabras menos, pues anda investigando a ver qué onda, cómo anda ahí el agua, ¿no? Y se da cuenta que no existe la independencia judicial y que el acceso a la justicia, el derecho humano al acceso a la justicia, no lo cumple referente a los parámetros de la convención. Y recomienda, y o sea, eso salió en junio de este año, ¿eh? O sea, hay las notas, las observaciones preliminares de esa visita in loco a Bolivia están publicadas en junio de este año. Ok, Y eso dice, no sabía. te recomiendo, Bolivia, una reforma integral y constitucional respecto de cómo eliges a los jueces. Dice que participen las demás fuerzas políticas, pero conforme a los parámetros de la convención. A ver, pues si te estoy diciendo no cumples, ¿qué quiere decir? Que hay un partido en el poder que está poniendo a los jueces. El 47%, si no me equivoco, o 48% de los jueces de Bolivia no son de carrera judicial. ¿Y sabes en qué se traduce eso? En que la gente no confía en el sistema. Como dices tú, sí, yo no niego que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Pero a ver, el Poder Judicial tiene 30 años. O sea, realmente un Poder Judicial más independiente tiene 30 años. Ok. Sí, podemos decir lo que queramos de Cedillo, sí, pero el güey, sí, o sea, empujó las estructuras para que se hiciera un poder judicial independiente. Sí, o sea, está en pañales, por así decirlo. Exactamente. O O sea, sea, no, como dices tú, no niego, necesitamos una reestructura, totalmente de acuerdo. Pero también tenemos que ser conscientes de la función que tiene el poder judicial. ok. O sea, entiendo que estamos muy contentos porque nos da nuestra beca y lo que usted quiera, guste y mande. Sí, nada más que el Poder Judicial es quien le ordena que a su abuelita le atiendan o le dé las quimioterapias al ISSSTE, o en el IMSS, o en el ISSSTE, o en pensiones, o A en su donde fuera, niño. a su niño. Exactamente. Lo dicen en la propia, ahora que está muy de boga esto de si se puede discutir o no la reforma, que si el Tribunal Constitucional puede, que si no, que si el Chuchita. O sea, es muy importante y creo yo si bien nuestra constitución no tiene las cláusulas pétreas exactamente como otros textos constitucionales en el mundo, creo que necesitamos ver, o para poder ver cuáles son las cláusulas pétreas, necesitamos atender a la exposición de motivos.
o, si me permiten, mejor aún, a los diarios de debates. Sí. Los diarios de debates del constituyente respecto de la reforma, respecto del Poder Judicial, son muy interesantes. Machorro y Nevares, me parece que es el constituyente original, establece y dice que no puede, que los jueces no pueden ser electos, ni los ministros, ni los magistrados. O sea, eso está en el texto de 1917. Ok. Dice, no pueden ser ministros, no pueden ser electos. ¿Saben Sí. por qué? Les dice, o sea, el constituyente, no pueden ser electos porque muchas veces sus decisiones van en contra de los de la mayoría. Porque muchas veces el papel que tiene el juzgador va en contra de la voluntad de la mayoría. Y eso no quiere decir que Que esté mal. que esté mal. Porque no es que por ser mayoría estén bien. Exactamente. O sea, ahorita que dice la persona titular del Ejecutivo que 8 ministros no pueden estar más por arriba del pueblo, pues es que no es que estén por arriba del pueblo. O sea, a ver, el pueblo no votó la reforma, la votó un ente del Estado encargado de hacer esa reforma, Un grupo. un grupo, ¿sí? O sea, realmente es peligrosa la reforma como está. Que, digo, partiendo de, o yéndonos con eso. Porque hay mucha gente que dice, pues es que en Estados Unidos también eligen a sus jueces. Y tú, o sea, a mí me da mucha impotencia porque dices, es que neta, si le lees un poquito, porque otra vez, uno lee el encabezado. Sí, claro. En Estados Unidos también eligen jueces. Pues sí, nada más que ni es así De como, lo, ni es o sea, no estamos aplicando, o no estamos replicando esa fórmula que tienen en Estados Unidos, ni son esos jueces que nosotros tenemos acá. O ni el sea, sistema es el ni mismo el para sistema es empezar. el mismo para empezar. O sea, es bien diferente. Sí, no, totalmente. O sea, el sistema de Estados Unidos de justicia, muy respetable, pero que es otro sistema. O sea, a ver, Sí, nosotros venimos de otro corte totalmente distinto. distinto. Si, si replicaran de perdida lo de Estados Unidos, pues bueno, o sea, pues ahí como quiera uno le hace. Pero esto no es, o sea, nos estamos jugando realmente al órgano que ha reconocido y ha interpretado la Constitución. A veces sí puedo decir, se pasan con algunas sentencias, pero otras puedo decir, gracias a Dios, necesitábamos la Corte. La función de la Corte, y tú lo sabes mejor que yo, no es otra cosa más que contener el poder. La función de un juez constitucional es regresar al cauce Sí. el poder que se salió. El poder, sí, o sea, el poder que dañó a la persona, al ser humano, al Ujú. ciudadano. El juez constitucional lo que tiene es, lo agarra y lo regresa al Sí. poder. Sí, o sea, trata de arroparlo de cierta manera para que Es esa cuestión que surgió, que fue afectada, se trate de reponer de alguna manera. exactamente, el poder judicial es la defensa que tenemos los ciudadanos contra los otros poderes. Sí. Y Porque otra vez, al final de cuentas, por eso, uno, es la división de poderes, que, bueno, no voy a entrar en ese tema. Pero al final de cuentas, o si lo queremos ver así, es un contrapeso. ¿Por qué? Porque así como, o quiero hablar en general, el poder judicial es esa persona que te está defendiendo. O sea, es David contra Goliat. ujú, Tú eres David y estás así. ujú, Entonces, la Suprema Corte, el Poder sí, Judicial, es ese respaldo que tú tienes para poder defenderte del monstruo, del ente del Estado. O sea, sí, porque tú solo como persona, o sea, no puedes ni contra unos agentes del Ministerio Público. sí, no, totalmente. O no puedes ni contra una resolución de un juez de control. ¿Cómo le haces para defenderte que esa persona, o sea, si bien es una persona, sí, nada más que él tiene el respaldo de todo el Estado, Es el engranaje de de todo el toda la Estado. fuerza? ¿Cómo te Claro. defiendes tú? Ah, bueno, sabes que yo nada más que tengo el- también tengo un monstruo atrás que se llama el Poder Judicial Federal y que puede llegar a combatir esas determinaciones. claro, Porque tú solito es imposible que le vayas a ganar al Estado. O sea, no vas a poder. claro que no se va a poder. O sea, y eso es lo que la gente no entiende. O sea, sí, ahorita sí, que son los corruptos, sí, yo no lo niego. O sea, de verdad, no estoy cegado. Pero digo, pues sí, nada más que si vamos a comparar el nivel de corrupción, ok, aquí no hay tanta corrupción como lo hay en los otros dos poderes, y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Este,
¿cómo le hago? O sea, y a los otros dos poderes, ¿cómo los voy a limpiar? O Digo, sea, porque acá también en el Ejecutivo, pues sí, ya tenemos la elección popular sí, ajá, y y es no, donde más, y en el Legislativo ni se diga, claro, donde hay corrupción, o sea, es la realidad otra vez, no, porque muchos sí me criticaron cuando hice un video sobre la reforma y yo decía, es un pésimo error. O sea, sí se necesita una reforma, no. pero esa no es la forma. Pero es una reforma integral al sistema de justicia, no al Ujú. Poder Judicial Federal. Sí, O sea, está mal todo. enfocado. O sea, sí, o sea, está mal todo el sistema y tú lo conoces mejor que yo. Fiscalías, están mal policías, están, o sea, todo, o sea, todo el sistema en general en el Estado mexicano, no me refiero a En Chihuahua, particular, Naja, o todo. sea, es todo. Pero que tengo que reformar todo el sistema de justicia y no es la Suprema Corte, o sea, quitando a Lainez Potisek, O a mm, Norma Piña, que tanto se la avienta porque es la presidenta, no se va a lograr. no se va a lograr. Vas a quitar a Lainez para meter a Lenia, a otras Lenias. Perdón la expresión. Otras Yasmín. Que dicen que no tiene ni título porque se copió Exactamente. que se copió Dicen que no la sí, tesis. ¿sabes por qué dicen que no ha renunciado? ¿Por qué? Porque está leyendo a ver qué carta se plagia de los otros ministros, por eso no ha presentado la renuncia. No lo dudaría, pero Sí, ¿no? O sea, bueno. Ahora, con respecto a ya tenemos como esa parte, ¿no? Que yo considero otra vez no son las formas. Pero digo, al final de cuentas, pues es lo que la gente quiere y el pueblo va a elegir, que ya sabemos que es una gran falacia porque el pueblo no lo va a elegir. Los que tienen ese poder de elegir a los ministros por elección popular, a los magistrados, etcétera. Primero, otra vez, tus 5 recomendaciones de vecinos y tener promedio de 8 y lo que tú quieras. Pero aparte de eso, va a existir un comité sí, que va a el preseleccionar. cual va a preseleccionar. Entonces, pues nada más que si tú votaste o porque tu vecino es súper buena onda y se postuló, pues sí, mejor nada más que acá en el comité no pasó. ¿Por qué? Porque pues, no sabe ni quién es. Pues tiene promedio incluso puede Mm, tener promedio de 10 y puede tener recomendaciones de 10 vecinos. Pues sí, nada más que pues no es afín a los objetivos mm, de el grupo que está en el poder. exactamente. Entonces, no es cierto, es una falacia eso de que el pueblo va a elegir. Te van a imponer ciertas personas que ya están preseleccionadas y que ya son afines Mm, a ese grupo o a esa mayoría. ¿Cómo ves la resolución, o bueno, no resolución, el, proyecto. el proyecto del ministro Alcántara Carranca? Está interesante. Porque muchos dicen que es una chulada, que es el acto más patriota que nunca habían visto. Y hay cuestiones bien interesantes. Incluso cuando estuvimos hablando, yo te decía, porque nada más había renunciado un ministro Ah, cuando yo te platiqué o cuando te pregunté. Y me acuerdo que te dije, ¿crees que sea un acto o sea un sacrificio para salvaguardar el poder judicial o va a ser un suicidio para todos en el que digan, ¿sabes qué? Los que nos estaban defendiendo van a declinar sobre esa temática de elegir a los ministros, es decir, no se van a postular ujú. para seguir en el cargo. Yo te decía, o es un sacrificio o es un suicidio de que ya no estén las personas que nos vayan a defender de cierta manera o que vayan a Sí. defender de cierta manera ese proyecto. No, yo creo que yo diría que es un sacrificio. O sea, realmente yo lo veo más como un sacrificio para mí. Porque, Porque para mí están entregando la Suprema Corte ujú. con tal de que los mil y tantos jueces y magistrados no, o sea, tendríamos O sea, tú tribunales, sientes que se están cortando un brazo para que no les corten la cabeza. sí, literalmente para mí es eso. Sí, no, es muy buena hasta donde voy, tengo que ser sincero, no la he terminado, Sí, hasta ni donde yo, voy. es larguísima. Sí, pero porque la quiero, o sea, la leo con detenimiento, ¿no? O sea, Sí. no es así como que, se voy a ponerme a leer el TV Ujú. Notas. Pero hasta donde voy es muy buena. O sea, hasta donde voy es muy buena la sentencia, el contenido. Hay cosas que no comparto. La verdad es que para mí el, Te dejó un mal sabor de boca, por ejemplo, que se quedara la el elección de ministros. de ministros, ajá, o sea, entiendo el punto de decir, pues es que va a haber un linchamiento, o sea, si Sí, nos, estás a punto de que te quemen. ajá, o sea, si yo digo que es inconstitucional también lo mío, pues le voy a dar armas al de enfrente para que siga hablando y va a decir, es que desde su tribuna
se está defendiendo el Sí, puesto. sí No, está no me... diciendo, o lo que se va a ver es, está defendiendo intereses personales. Quiere quedarse o ya se casó con el puesto y no lo quiere dejar. Exactamente. Cuando el ministro Alcántara acaba de llegar, o sea, llegó en Sí, 2018. sí, tiene poquito. Exactamente. Y realmente las resoluciones que he leído de él son buenas. O sea, es bueno el señor. Sí, Es, es muy buen analista. sí, la verdad es que sí. Igual que Ríos Farhat. Ríos Sí, Farhat es muy buena. O sí, también. sea, la verdad. Y entraron con este nuevo partido, ¿no? O sea, Sí, en 2019 creo que entró Margarita. sí, creo que Ríos un año Farhat. después. Ajá. Y te digo, lo que yo he leído, lo que he visto, está muy interesante el proyecto, lo quiero terminar de leer. Digo, esa parte donde lo de la corte, sí digo, pues sí, pero Al final de cuentas, otra vez, pues es sí, o sea, entiendo que el peor también, de los males. ajá, O fue para evitar el peor de los males, que es como. Porque era lo que yo ahorita te comentaba de. Pues bueno, al final de cuentas, la mayoría de los asuntos, la mayoría de los conflictos se resuelven ante un juzgado de distrito o bien ante tribunales colegiados de circuito, que son a los que se pretende salvar. sí, ¿Para qué? Para que otra vez hacerle el peor de los males al Poder Judicial. pues sí, el problema aquí es que estamos en una crisis constitucional Sí. en la cual ya dijo el Ejecutivo que no iba a acatar. ¿Qué pasaría si, así por sus pistolas, por más que pase el proyecto del ministro y dicen, ¿sabes qué? Es inválido esto y esto, todo lo que posteriormente vamos a poder, o en una segunda vuelta pudiéramos discutir, Discutir. pero así como están las situaciones al día de hoy, ¿qué crees que, o sea, crees que se lo pasen por el arco del triunfo y digan, pues sí, será, o me podrás decretar de ilegal, pero, o la invalidez, pero me va a valer madre y lo voy a hacer? O sea, no hay forma de defender esa situación en particular. No hay forma de defender esa situación en particular. Diría Lainez, pues ahí sería el fin del Estado de Derecho. O sea, ahí sí ya, ahí creo que yo digo que van a terminar acatándolo si no quieren una crisis económica. Sí, porque eso va a pegar muchísimo. Claro, o sea, el momento que vean que el Ejecutivo no respeta una resolución de la Corte, que inversionista, Va a tener certeza jurídica. Ninguna. Todos se van a ir. es lo primerito que yo haría. O sea, si Sí. yo fuera asesor, no sé, del Carlos Slim, yo diría, a ver, Compa, ponga su dinero en sí, otro lado porque sí, saque su dinerito y váyase de aquí. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no está respetando y al van a hacer judicial. lo que quiera con usted. Exactamente. Como se le hicieron en su en su tiempo a Ricardo Salinas, Ajá. que estaba peleadísimo con el expresidente. Si no hubiera Sí. estado o poniendo las Las condiciones. condiciones actuales en el que no se acate, Ricardo Salinas agarra su televisor, Sí. agarra todos sus negocios y se Mm, va, o sea, se brinca el charco. ¿Por qué? Porque no va a tener una certeza jurídica de mm, nada. Y ni él, ni siendo el, pongo el ejemplo porque es un caso muy destacado, pero si él, siendo uno de los hombres más poderosos ujú. económicamente de México, va, o sea, le tendría ese miedo al Estado para tener que irse, pues no me imagino el Sí, persona que tanto dijo, sí, vamos, reforma mira, judicial, que gana un salario mínimo, que gana o que no está en las condiciones de ganar más de 15 20 mil pesos al mes, que se me hace muchísimo para la mayoría de las personas aquí en México. Híjole, vamos a caer en una crisis horrible económicamente. sí, o sea, es que eso si yo fuera el Ejecutivo, por más gordo que me caigan, aceptaría la cabeza de los 8 ministros y dejo las cosas como estaban. O sea, Sí. pongo yo mis 8 ministros. Ujú. O sea, finalmente sí, los voy a llevar a votar. La gente no vota ni por presidente de la República. Menos por... Menos va a andar votando ahí, Y, anótele el nombre y no, y lo que dijimos, o sea, si con una de las votaciones normales, hay un o sea, abstencionismo horrible. y aparte de que, y tú lo has visto, cuando vas a votar, dices, o sea, estás con el de enfrente y tú, uy, son 3 papeletas, o sea, ¿qué tanto la piensas? Se supone que ya revisaste, no es para que vayas y pongas Sí. el nombre. Imagínate con todas las papeletas que te tendrían que llenar para jueces. O No, no. sea, es una cosa descomunal, la verdad.
Pero Sí, bueno, ya próximamente, creo que el martes votan, ¿no? el martes, El el martes martes se es la vota. votación sobre ese proyecto en particular. Em, no sé, digo, me encantaría una segunda vuelta porque este tema es bien interesante, nos va a dar para muchísimo, para ver todas las ventajas, desventajas, lo que vaya a hacer el ejecutivo, lo que vaya a hacer, El ya al final la decisión de tanto del ejecutivo como del poder judicial ahora este martes que estamos, primero primero de de noviembre, va a ser este próximo martes. Entonces, espero que me acompañes en una segunda vuelta ¿no? para ver esta situación en particular que otra vez digo, a lo mejor la gente no ve o no dimensiona las cosas, pero uno que está inmerso en esto, pues sí ve grandes problemáticas en cuestión de justicia. No sé si quieras agregar algo. No, nada más agradecerte. Y yo encantado cada vez que me digas, yo, Digo, ya por último, sé que también, digo, aparte de la universidad, sigues litigando. muy poquito, pero sí, sí, Muy sigue, poquito, digo, no sé si sigo. quieras dar un correo o algo para cuestiones sobre Ah, sí, algún asunto en particular o alguien que quisiera como ah, contratarte. pues claro, es edrithfcg10@hotmail.com. Ahí te pueden... Ahí o en mi celular, con todo gusto, Ok, siempre. perfecto. Bueno, gracias otra vez por la No, entrevista. al Digo, hay contrario. muchísimas cosas de las cuales hablar. Incluso contigo tendría como para 3, 4 entrevistas porque hay muchísimas cosas interesantes que otra vez yo como alumno las viví Al contrario. y que me llenaron de experiencia y muchísimas cosas las aprendí de ti y que No, agradezco muchísimo. Entonces espero me sigas acompañando en no, otra vuelta, digo, la más próxima que se pueda no, pues tú me dices para y la cuestión de seguir debatiendo sobre esta cuestión de la reforma judicial. Este, síganme de igual forma en todas mis redes sociales como Mario Banderas Legal. En los episodios completos los van a ver a través de mi canal de YouTube, Mario Banderas Legal, en TikTok, en Facebook también como Mario Banderas Legal. Y pues nada, hasta otra vez de antemano un agradecimiento y nos vemos en el siguiente episodio. gracias.